Vamos a continuar y la siguiente exposición es a cargo de nuestro compañero Andrés Muriel, que es del IE del Tablero, que nos va a proponer cómo trabaja la poesía enlazándolo con la realidad. Una propuesta didáctica muy interesante y novedosa. ¿Yo que sí? ¿Prueba de errores? ¿Sí o no? Da igual. Sí, no es difícil. Sí. Programa de última hora. Ajá, ya está. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, no me esperaba yo tan rápido esto. Buenas tardes a todos. Bueno, eso, como ha dicho Pepe, yo vengo a contaros mi experiencia con la poesía como recurso didáctico, sin que yo sea un profesor de lengua y literatura, ¿vale? Utilizo la poesía casi semanalmente en el aula y, bueno, hay logros y hay algunas cosas que pulir. Os voy a contar un poco cómo ha ido este año, ¿vale? También, antes de nada, quiero decir 3 cosillas. La primera, agradecer una vez más a Pepe porque, oye, son 10 años consecutivos que llevamos haciendo esto y lo hemos estado hablando en la puerta. En ninguna otra ciudad de Andalucía se hace esto 10 años consecutivos, es un logro, es un lujazo y además estamos aquí reunidos prácticamente ya entre familias. Muy bien, Pepe, de verdad, te lo agradezco. A vosotros. Segundo, al CEP por darnos la oportunidad de venir y charlar entre compañeros y un poco contaminarnos, porque yo cada vez que termino el año sé que en mayo hay una jornada, que tenemos un sitio para reunirnos y siempre sale uno de aquí como más motivado. Y tercero, también agradecerle por la cámara, porque me voy a poner justo aquí porque mi madre disfruta bastante de verme en YouTube. Bueno, eso se llama conexiones poéticas con la realidad, porque es verdad que yo soy un lector obsesivo de poesía. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te ocupas de la poesía como yo, sin tenerla desde un punto de vista lingüístico, ni literario, ni encasillar autores por escuelas, generaciones y todo eso, pues uno lee poesía muy libre. Y la poesía te proporciona, entre muchas cosas, un autoconocimiento tuyo, fomenta la complicidad con alguien que tú no conoces y que está escribiendo en algún otro lugar del universo y que llega los versos hacia ti, y encima te proporciona unas gafas como tridimensionales muy modernas que te ayudan a ver el mundo de otra manera. Por eso uno va haciendo enlaces emocionales o enlaces poéticos con esa realidad que a veces es muy cruda u otras veces es muy injusta, ¿vale? Entonces, por eso. Como eso, espero que funcione, no sé. No me... ¿O no? Perfecto. Ahora sí. Esa va a ser la estructura de la charla, ¿vale? Es verdad que voy a estar en 20-25 minutos, voy a terminar rapidito. Primero voy a hacer una breve reflexión de, como siempre hago, y autocriticándonos, o autocriticándome, desde el punto de vista qué debe ser un docente en el siglo XXI. Después voy a hablar de qué para mí qué es verdaderamente una conexión poética y os voy a leer un par de textos muy cortos para que veáis o percibáis ese cambio que tenemos después de mirar una cosa, justamente después de haber leído algo con una estética diferente, que no es el habla coloquial normal. Después voy a deciros cómo lo he llevado a cabo en el tablero, centro en el que estoy en concursillo y el que he tenido ¿cómo puedo decirlo? El honor, porque es la primera vez que tengo un cargo, entonces estoy bastante contento. Ese cargo, lo voy a decir, ¿vale? El cargo es coordinador de la escuela de la escuela creativa literaria, o sea, muy chulo, y la gente me habla de usted a veces y todo. Y finalmente voy a hablar de unas conclusiones muy sencillas, ¿vale? Bien. Un profesor actual o una profesora actual pues debe tener muchísimos recursos, debe estar abierto a todo tipo de cambios y tiene que tener un ramillete de actividades que entretengan, que diviertan y que enganchen a todo tipo de alumnado. Y es cierto, y hay que ser así. Pero yo no quiero que el año pasado, pues parece que no quiero que nadie entienda que yo soy un profesor a la antigua o que yo soy un profesor a la moderna y que yo no utilizo las redes sociales o que yo no utilizo
las nuevas tecnologías, porque no, yo no tengo una visión pesimista de las nuevas tecnologías y de hecho, fíjense, tengo última tecnología, utilizo el PowerPoint, estoy enganchado a YouTube y tengo internet en casa muchas horas al día, o sea que no estoy en contra de eso. Los alumnos son los que son y cada individuo forma parte del tiempo que le toca vivir y nunca tengo esa visión negativa de este tipo de generaciones nuevas que vienen ya metidas en el mundo virtual, ¿vale? Eso, que quede claro. Seguro que con el tiempo pues todo empezará a normalizarse y ese... A ver, que me salgo de cuadro, perdón. Y entonces... Que no te vemos nada. Y todo empezará a normalizarse y las generaciones modernas que pueden que estén en algún momento de su vida enganchados al móvil y tal, ellos van a ser mayores, adultos y van a tener seguramente todas las preguntas que tuvimos nosotros, se creerán inmortales. Y las redes sociales y la tecnología de último momento, en el momento que toque, pues será algo positivo. Siempre va a ser algo bueno y los chicos jóvenes pues intentarán cambiar el mundo como todos intentamos hacerlo en una época de nuestra vida. Y eso es muy bonito. ¿Que puede haber un grave peligro? Sí, pero el peligro no viene solo de las nuevas tecnologías, sino que el peligro viene del fomento de la televisión y de los contenidos lamentables que circulan en el mundo. Y que, por supuesto, son nuestra competencia. Eso es, por lo menos, como Lucky Luke. Tenemos claro quiénes son nuestros enemigos. Los hermanos Dalton son enemigos de Porte, pues los nuestros son ellos. Después tenemos otros enemigos, que son los grandes héroes de la juventud, y es lógico, son héroes. Todos hemos tenido nuestra mitología, y la mitología de... Claro, cuando hay fútbol a todas las horas en televisión, pues es lógico que los chicos lo flipen, o lo flipamos también nosotros, porque también tenemos que dar ejemplo, y si estamos en redes sociales, estamos con la televisión puesta todo el rato, pues después nos pidamos cosas distintas en ellos, ¿vale? Yo lo tengo claro, pero la mayoría de la gente de este país no lo tiene claro. Dame la foto, creo que he recogido, yo hace un par de años os conté que para mí la figura del profesor debería ser un chamán moderno, un chamán con vaqueros, ¿vale? Luis García Montero hablaba de las musas modernas, musas con vaqueros, pues yo hablo del chamán con vaqueros. Está claro que la figura del chamán está metida en el mundo del romanticismo y es un ser oscuro, que toma drogas, que está metido en una caverna y que tiene un contacto como muy increíble con los dioses, nada más, o sea, todo lo contrario del nuestro. Pero no me quiero parecer a otro tipo de individuo, me da pena. Porque pertenecemos a, no voy a decir raza, pero sí pertenecemos a un grupo de animales que ha evolucionado gracias a su mentalidad simbólica. Y la imagen ha sido vertebradora de nuestra toda evolución. Por eso es una tontería atacar a las redes sociales o atacar a los ordenadores o a los móviles, porque lo que hacen no es otra cosa que el mismo lenguaje un poco más instantáneo, más confortable, más rápido, pero no hay que atacarlo, porque pertenecemos a ese tipo de linaje. Pero también hay que tener en cuenta que hoy día no vivimos en la prehistoria. De hecho, tenemos una idea de la prehistoria muy mitificada. Ni siquiera era un mundo hostil, de enfermedades, de persecuciones, un mundo de violencia, un mundo machista, o por lo menos eso creemos, ¿no? O sea, no tampoco hay que intentar mitificar esa realidad. Pero si en algún momento de una clase tú llegas, utilizas a un chamán, porque el chamán tiene a otros chamanes, ¿verdad? Como por ejemplo Eduardo Galeano. Este libro es muy sencillito y puede acompañarte durante todo el año y en cualquier momento. Son textos muy cortos y os voy a leer uno porque es una historia como de los que no salen en la fotografía, como dice aquí en la portada. Es la historia de los que no salen en la fotografía. Y hay un texto muy pequeño que se llama Abuelos, ¿vale? Y pensando un poco en el tema de la prehistoria. Para muchos pueblos de África negra, los antepasados son los espíritus que están vivos en el árbol que crece junto a su casa o en la vaca que pasta en el campo. El bisabuelo de tu tatarabuelo es ahora aquel arroyo que serpentea en la montaña. Y también tu ancestro puede ser cualquier espíritu que quiera acompañarte en tu viaje en el mundo, aunque no haya sido nunca pariente ni conocido. La familia, en la prehistoria, no tenía fronteras, explica Soboufu Somé, del pueblo de Gara. Nuestros niños tienen muchas madres y muchos padres.
tantos como ellos quieran, cada uno elige su familia. Los espíritus ancestrales, los que te ayudan a caminar, son los muchos abuelos que cada uno tiene, tantos abuelos como tú quieras. Así que tenemos bibliotecas, muchos libros que pueden ser nuestros abuelos, forman parte de nuestro linaje. Este tipo de texto, si tú lo lees y consigues crear la atención, que se lee en 20 segundos, apagas un poco la luz, pones un poco de música, si sabes elegirla sin letra, enciendes un par de velas y te pones unos vaqueros, pues lo lees y te sientes muy abrigado y se crea una atmósfera muy confortable para... prende el aprendizaje de la prehistoria, algo tan sencillo como la cultura que estamos acostumbrados a trabajar. Evidentemente, nada que ver con el mundo actual, súper comunicado, súper cibernáutico, súper intercomunicado, con un montón de vasos, un montón de direcciones, eso está claro, pero tampoco eso nos garantiza que el aprendizaje sea más perdurable, ni que el aprendizaje sea verdadero, o por lo menos que se aprenda con esa dirección de ser más humanos, porque cometemos el error si pensamos que si abusamos y trabajamos siempre los procedimientos, puede que trabajemos solo, en algún momento de la historia del hombre, solo los procedimientos. Y si solo trabajamos procedimientos, tendremos que trabajar por encima para crear otros procedimientos que controlen esos procedimientos. Entonces, se crearía una humanidad, por lo menos a mí, que no me gustaría. Como todo es tan instantáneo, tan sencillo, y uno no puede competir con las realidades virtuales que vienen o con las gafas que se pondrá el alumno dentro de 5 años, de 10 años, para que vea el funcionamiento de un volcán o sea, ahí no se puede competir, simplemente digo, por lo menos esta es mi opinión, que para no confundir realidad con realidad virtual hay que intentar crear intercomunicaciones, pero nunca dejar de lado las cosas esenciales o los contenidos intemporales, para que vaya a ser que algún día estemos todos comunicados y no tengamos asientos, ¿vale? No tengamos, ni siquiera nos recordemos a oler, o, claro, perdamos totalmente nuestra humanidad. Es cierto que de la evolución del hombre estamos alejándonos del árbol, eso está claro, no voy a mentiros, pero tal vez conviene que la evolución tecnológica vaya en simultáneo o paralelo a la evolución moral, a la evolución de la sociedad, y trabajar también otros contenidos que no solo sean el procedimiento, o que no entremos en el delirio de virtualizarlo todo, porque si todo se virtualiza puede llegar un momento que nos convirtamos en virtuales. La juventud tiene motivaciones, solo hay que verlos, porque están súper motivados con cosas que les interesan, igual que estuvimos todos motivados. Eso es lo que me gustaría, ¿vale? Que no olvidáramos, por lo menos es lo que me digo a mí mismo, porque yo no vengo a dar clase a nadie. No olvidarme de dónde venimos para ir en paralelo. Revolución o evolución tecnológica con evolución también humana. El ser humano también tiene que tener en cuenta los libros, que los libros puede que desaparezcan y los libros o la palabra no aparezca impresa, sino virtual. Pues estaremos ahí con ellos y trabajaremos esa palabra, ¿vale? Esa línea de contenido. El equilibrio es lo que todos creo que estamos convencidos. Ninguno es buen profesor por trabajar perfectamente o controlar en su cabeza toda su línea cronológica de contenido, ni ninguno es buen profesor o buena profesora porque trabaje solo los procedimientos. Es un equilibrio, ¿vale?, que cree o... Entonces, que quede claro, que no pienso que la tecnología sea negativa, ni tampoco quiero mitificar el pasado de la prehistoria. Pero sí creo que la conexión poética de la realidad no solamente puede ir de mano de las nuevas tecnologías, sino que hay que meter, por ejemplo, algo antiguo o algo que lleva acompañándonos casi 500 años, como el libro impreso. ¿O lo conocéis? ¿Reconocéis esa cultura? Seguramente os suena. A ver si os suena esta. Si está aquí muy cerca, ¿no? Sí, mira, se llama, me he apuntado aquí, se llama Vientos de Cambio. Está justo aquí en el vial, se llama Vientos de Cambio, y el escultor se llama José María Serrano. Lleva apenas 15 años puesta allí, y es pues muy simbólica, porque se ve a dos generaciones, ¿verdad?, muy juntitas, muy vinculadas, y el adulto muestra el mundo al chico que viene, y es la relación más poderosa que se puede establecer en la humanidad. Si nuestra animalidad es un poco diferente a la animalidad del resto de los animales, es porque somos capaces de crear un mito de nuestra propia vivencia. Es algo espectacular
y que somos capaces de, no solo de copiar a lo que hace la generación mayor, sino que somos capaces de mejorar lo que hace esa generación posterior y también está muy bien el choque de generaciones, ya sea positiva o negativa, porque hay también como una retroalimentación. Entonces, me gusta que el alumnado participe de la ficción porque es algo típico de la mitología desde los griegos, el alumnado que participe de algo que sepa que es mentira, como por ejemplo el artefacto de un poema, el artefacto de un cuento, el artefacto de una película, algo que sea mentira, que participe, porque en esa participación de la ficción se aprende muchísimo. Nosotros hemos aprendido muchísimo desde pequeños con cuentos, novelas, historias o relatos de las abuelas que no eran demasiado ciertas, pero aprendimos muchísimo, ¿vale? Segundo, hay que, y ahí estamos todos de acuerdo, hay que irse un poco más allá, ¿vale? Se me ha escapado una S, más allá del libro de texto, para intentar no ser sistemático y demasiado aburrido, porque como todos, nosotros también nos aburrimos de lo mismo y repetitivo. Hay que intentar también, por lo menos eso me lo impongo yo, no caer en el delirio de evaluarlo absolutamente todo. Yo sé que en la 11 está todo más que cuadrado y tal, pero cuando se evalúa todo, hay una tensión como constante de ser evaluado. Y la naturaleza, y creo que no hay todo que evaluarlo. Se pueden hacer cosas muy chulas sin que después venga la postilla de ¿y el criterio de evaluación o el estándar de aprendizaje es este? No pasa nada. Se pueden hacer cosas sin que sean totalmente evaluadas, ¿vale? Y que algo no se comparta por redes sociales no significa que se devalúe. Por lo menos, en mi pensamiento, ¿vale? Y huir del cliché. Carlos Pardo, que es un poeta al que admiro muchísimo, dice que la poesía es huir del cliché. Intentar no repetir las mismas metáforas o las mismas líneas argumentales que se repiten siempre. Pues eso también vale para el docente. Hay que intentar huir del cliché, de tu propio cliché. Para no echarle culpa a ninguno, no es que conmigo fueran así, no. Pues tú mismo, meterte en la cabeza, huir de tu propio cliché, y como lleves 2 semanas haciendo lo mismo, con el mismo tono de voz y usando algo que funciona, en el momento que tú mismo cambies, a mí mismo me funciona cambiar, ¿vale? Y que no caigamos en esa paradoja actual, ¿vale? De evaluarlo todo, intercomunicarlo todo y perder un poco nuestra esencia. Evidentemente, no todas las conexiones poéticas de la realidad son positivas y preciosas, ¿sí? Que la poesía también nos presenta mundos más sórdidos o mundos menos amables, ¿vale? Por ejemplo, en ese poema del último libro de Carlos Pardo, que se llama Los allanadores, parte de una palabra, de un concepto, que es el concepto de basura, y hace un poema, hace un texto. Y sirve para empezar a hablar, yo lo utilizo para hablar, por ejemplo, de residuos. No hablan nada de residuos, no hablan nada no hay un hilo claro, argumental, no hay una estructura así clara, no es coherente porque utiliza la técnica del fragmentarismo, pero a ver qué se os queda, ¿vale? Se llama Basura, el poema. El mar es familiar en el sentido de una sopa de genes, y delante del mar hay un estercolero, algunas lápidas y un rebaño de ovejas husmean restos de comida. De pronto dudas de la seducción repetitiva de las escombreras y de los residuos líquidos y orgánicos del cementerio. Con qué visible encanto pudren el aire de los vivos o respiran su propio aire pesado. ¿Disfrutas pervirtiendo la belleza como en las universidades? ¿U otra belleza nueva en la basura anuncia un horizonte sin cicatrizar? ¿Adorno o metafísica? La basura no quiere ser humana. Le falta un término a la comparación. Es lo que era. Cáscara, pensamientos, costumbres. Ni los huesos consienten confundirse contigo. Desciendes a la orilla donde hay niños y espuma saludable. Te demoras y sacas unas fotos de 2 rectángulos de tiza bajo el cielo encalado. 2 amantes, marido y mujer. Como otros animales, vives entre la madurez de los detritos, de espaldas a la roca, a la asepsia del mar, yodado y joven. Amas el descenso, aunque quizás no sea amor. La basura se siente bien contigo. Haz la metáfora. O deja aquí, entre plástico, los ojos, para que otro los use. Y para no aburriros con mis reflexiones, ¿vale? Os voy a empezar a hablar de cómo lo hago en clase, ¿vale? En clase normal, como profe, no como coordinador del plan que os comento. Como profesor intento fomentar la imaginación,
que la conversación sea algo diario, que haya una conversación y que se enseñe aprendiendo, que se escuche, no solo se hable, porque la poesía fomenta muchísimo la autorreferencialidad, porque te ayuda a anclarte en cosas que has vivido, después de leer cosas que otros han vivido, y que promociona el viaje interior o la educación emocional. ¿Sabéis lo que es el horizonte de suceso? ¿Os gusta un poco así la física o la astrofísica? ¿Os suena, aunque sea el concepto? ¿Sí? El horizonte de sucesos, para el que no lo sepa, bueno, o al que lo que tenga así dudoso, es el punto de no retorno. Es el momento en el que un asteroide o algún cuerpo celeste, algo, está situado ya bajo la órbita de un agujero negro. Entonces ya no hay remedio, ya eres del agujero negro. Ya échale tiempo, échale millones y millones de años y caerá en las profundidades ya ni la luz, ¿vale? Te tocará. Bueno, pues eso se puede conseguir con la poesía, con los textos, leyendo así diariamente, y sí es verdad que utilizándolo con una atmósfera distinta y con una vela y con un poco de música se crea una atmósfera distinta. Al principio puede que haya algún cotilleo en clase o alguna tontería, otra con música, con vela, esto parece un santuario, pero que después todo suele ir bastante bien. ¿Bien? Pues lo que hemos hecho en el tablero este año como coordinador es lo siguiente: el plan de lectura y escritura creativa, y lo presentamos al CEP, eso se acepta siempre, al CEP, eso lo hace el CEP, y el programa comunica, ahora lo engloba todo, y lo que hemos hecho es organizar un poco las actividades en 3 trimestres, ¿vale? Primero, segundo y tercero, pues explico un poco, porque la idea era no quedarnos sin el anclaje a la realidad y utilizar los libros, el poema, como el anclaje con eso. La primera actividad, algo súper clásico que seguro que habéis hecho como alumnos o algunos como profesores. Es una actividad se llama Sigue el relato, ¿vale? Se le presenta al alumnado un librito con el primer capítulo hecho y ellos, cada uno de los alumnos, hace un capítulo. Ahora mismo estamos en el capítulo 14, empezamos en noviembre, ¿vale? Si lo veis, tiene el librito al principio, se llama El camino del mozárabe, y cuenta la historia de un niño, de un chico, con un perro, que vive en un... es mozárabe, estamos en el año 1100, que no quiero equivocarme, 1168, es un mozárabe de los últimos mozárabes que están en Córdoba, vive bajo el amparo de un terrateniente árabe, y es muy bueno en el arco, y por casualidades de la vida está entrenando al arco al hijo del señor Rashid. ¿Bien? Entonces se mete en un problemilla y el señor Rashid lo condena a que se vaya fuera de su feudo, si es que alguna vez hubo feudo en el mundo árabe o en el mundo musulmán, y se expulsa y tiene que hacer una aventura. La aventura es ir a Santiago de Compostela a robar la Cruz Roja de Santiago de Compostela y traerla y no se sabe, se deja un poco abierto, no se sabe por qué el señor Rashid lo quiere, ¿no? Entonces al chico, hicimos 10 copias y hay ahora mismo 10 historias deambulando por el instituto, algunas con buen éxito y otras pues no, la verdad. Y yo he traído una, que es la que llevo con segundo A, con segundo de la ESO. Como son pequeños, pues les expliqué un poco los personajes que podían ir encontrándose por el camino, ¿verdad? Y explicándoles lo que podían encontrarse, porque iban a pasar de un mundo de Al-Ándalus, iban a pasar la frontera y van a meterse en el mundo cristiano, ¿vale? Le explicaba los distintos caminos, entre ellos el mozárabe, y la idea, si les dije yo a él, la idea que era que el propósito sería convertir al chico que salía de la tierra de Córdoba, hecho un chiquillo, como utilizaba el arco y la flecha, por darle un poco de acción, pues se iba a convertir en un ladrón de reliquias. Iba a robar las reliquias de Santiago de Compostela, iba a venirse al mundo musulmán a ver lo que hacía con ellos, ¿vale? Esto tiene aquí su rúbrica, para que ellos sepan qué vamos a evaluar, la escritura, la coherencia textual, en fin, cosas. Y aquí cada uno, cuando le tocaba su capítulo, pues muy sencillo, ponía el alumno, la fecha de redacción, el título del capítulo, la semblanza del capítulo y los personajes que aparecen, para que de un modo rápido al que le tocara, pues fuera rápidamente y viera por dónde iba la historia, ¿vale? Bien, eso es vamos por el mundo 14. Voy a explicar un poquillo para que veáis. Como yo estaba, y sabéis que sigo siendo el representante mundial de Plasticor, pues sigo haciendo muchas manualidades, y como estábamos haciendo temas de la Edad Media, ¿os acordáis de cuando éramos pequeñitos? Los reportables de la editorial Susaeta, ¿os acordáis? Que se hacían castillos y tal, pues se siguen vendiendo en internet. Sí, son recortables, se siguen vendiendo en internet
En Amazon te la mandan muy rápido y bueno, hicimos una ciudad entera, cada uno con su escudo nobiliario, todo el mundo quería pertenecer a familias muy nobles. Esa es la ciudad que se hizo, ahí está metido, ¿vale? Para que lo veáis. Este es el capítulo 1, vale, bien. La idea era salir, ¿vale? Le pusieron en el primer capítulo, ya en el segundo, Jorge. Se llamaba Jorge y But. Pues Jorge y But salían de Córdoba, tenían que ir a Santiago de Compostela. ¿Qué ha ocurrido en estos 14 capítulos? Pues lo explico un poco. Se han encontrado, imaginaros la mentalidad de un chico de segundo de ESO que ha visto Juego de Tronos, que ha visto El Señor de los Anillos y rápidamente en el segundo capítulo mataron al perro. Digo, tío, esto no puede ser. El perro tiene que vivir como sea. Bueno, encontraron un brujo con una especie de un sanador, en fin, el perro revivió. Bueno, claro, todo parecía ir lógicamente hacia el norte, ¿no? No sé por qué el tercer capítulo ya se desvió hacia Toledo. Pasamos la frontera, bueno, por supuesto en el tercer capítulo hubo ya un enamoramiento, la hija de un rey cristiano se enamora del mozárabe claramente, se va con él a viajar el mundo y llega un pueblecito, no recuerdo ahora, pero es un pueblecito que está justo antes de llegar a Madrid, porque yo les dije, oye, cuidado que en esa época Madrid no existía. Entonces, aparecen unos orcos, ya del tirón, orcos en medio de la historia, y los orcos capturan a la muchacha y se la llevan a Valencia, y de Valencia allí como una pelea impresionante de orcos y tal, se van a Palma de Mallorca. Allí una cueva espectacular, matan a todos los orcos, intenté con la violencia, pero bueno, vuelven, entran por el delta del Ebro, uno de los orcos se vuelve bueno, que es Ragnar, que Ragnar ahora mismo, lo he puesto aquí, está por una serie de bandidos, está en Lisboa y a la vuelta hay que recogerlo, y estamos ahora mismo aquí. Pero lo más curioso, y donde más me reí, fue que el personaje estaba metido en plena guerra de reconquista y tal, y estaba a punto de morir, atravesado por un sable y tal, no sé cuánto, tú no eres moro, no eres cristiano. Y en ese momento el perro dijo, hola Jorge, soy un cambiapieles, no te preocupes. O sea, el perro ya habla y es un cambiapieles. El que ha visto el tema del Juego de Tronos sabe que el perro ya es una persona que vive en otro mundo. En fin, o sea, Juego de Tronos ha destrozado mi historia claramente. ¿Vale? Segunda actividad, hicimos un taller de poesía visual, ¿vale? La poesía visual funciona, sobre todo en alumnos un poco mayores. A partir del cuarto de la ESO, yo en primero de bachillerato me ha funcionado. Y lo intenté en segundo y no funciona igual de bien porque la abstracción es distinta. Se trata de pasar una serie de imágenes, fomentando un poco, ¿vale? Y después crear asociaciones un poco extrañas y delirantes a veces. Y la práctica del surrealismo, pues muy sencilla y se hace, ¿vale? Y tiene sus instrucciones, porque os digo que esto yo lo hacía como coordinador, pero que hay varios profesores, sobre todo de lengua, que se han sumado al proyecto y lo siguen haciendo. Bueno, e incluso terminaron e hicieron un poema juntos, que yo para finalizar os voy a leer el poema que hicieron, ¿vale? Juntos. Y finalmente, para finalizar, ya no os entretengo más, hemos organizado la Semana de las Letras, ¿vale? Yo tenía mucho interés en que alumnos de cuarto de la ESO, alumnos de cuarto y primero de bachillerato, tuviera su primera conexión, su primera experiencia con el mundo de las conferencias. Porque cuando somos más adultos tendemos a ir a conferencias, a escuchar especialistas sobre un tema, y me parecía eso muy interesante, la verdad. Entonces, quería fomentar y hacer una semana. ¿De dónde tiramos? Porque eso vale dinero. Tiramos de dos tipos de planes. Uno es el del MEC, que se llama Actividades Literarias. Tú contactas con el escritor, da igual del género que sea, lo traes al centro y el MEC le paga, ¿vale? Le hace sus cosas, le paga la intervención. Y después, aquí en el CEP, también hay otro programa que se llama Escritores Docentes, ¿vale? Hay un listado de profes, te ponen en contacto con ellos y vienen a clase y también es gratis. De ahí, y también trabajando un poco con amistades, pues conseguimos hacer la semana, ¿no? Los 5 días. El primero, pues lo inauguró nuestro amigo Manolo Toribio, ¿vale? Llegó allí, hizo una lectura de sus poemas y contó cómo era su experiencia poética, contó sus anécdotas con Alberti, que son muy graciosas, o su anécdota de joven cuando compartía universidad con Luis García Montero. La segunda la llevó a cabo mi compañera Eva Hidalgo, que es profesora de lengua y también poeta, y habló sobre todo de poesía hecha por mujeres en el siglo XX, ¿vale? Y también ella leyó sus poemas, funcionó. La tercera es la conferencia El poeta trabaja, de José Daniel García, otro ilustre poeta cordobés, y
para mi gusto, fue una de las que más éxito tuvo. Después, Antonio Rafael López, este hombre es el que vino por el programa de aquí del CER, ¿vale? Y él pues llega con su piano y te da un concierto. Y da un concierto muy chulo, y a los chicos esta experiencia es la que más les gustó. ¿Sabes? Después que mucho yo he fomentado la poesía, al final a ellos les gusta la canción y, en fin, a ellos les encantó. Y la última, con Rafael Espejo, que él vino a dar su punto de vista sobre la generación de los 50 y la vinculación que había entre esa poesía, de esos autores que publicaron en los 50, sobre todo más en los 60, y el género de la música, ¿vale? Por eso se llamó banda sonora original. Y bueno, y eso fue la experiencia. También fueron muy positivas las actividades paralelas a esa semana, ¿vale? Os lo cuento rapidito. Cada una de las conferencias tenía su dossier, que se le pasaba al profe, para que el profe trabajara previamente con el alumnado antes de darla, para que no fuera, hola, la conferencia de un poeta, vale, lo escucho y me voy, sino que haya por lo menos un trabajo previo. Se presentó en las dos conferencias de los autores del mes lecturas con música de fondo, y mezclar alumnado de bachillerato que escucha la conferencia con alumnos del segundo de la ESO, muy flamenco, tocando con chicos de conservatorio, pues una experiencia chulísima, y un par de tardes ensayando con ellos, fantástico. Después tuvimos una intervención sobre el centro está lleno ahora mismo de calles, avenidas, callejones, plazuelas, con versos de autores cordobeses, ¿vale? Por ejemplo, aquí uno de los versos de Juan Antonio Bernier, y esta que sí me ha gustado a mí mucho, que es la actividad se llama Máscaras Poéticas. Hemos hecho casi 150 máscaras de alumnos decoradas con versos de autores cordobeses. Lo que yo no quería es que buscaran rápidamente el verso en internet, en el móvil, sino que los obligaba a ir a bibliotecas. Busqué como 3 o 4 antologías que suelen estar en todas las bibliotecas de Córdoba, los situé un poco y con una gincana muy rápida, ¿vale? Ellos van a los sitios, buscan el poema y después decoran todas sus máscaras. Os voy a ir pasando porque hay muchísimas máscaras, y todas ellas, después voy a poner una muy cerquita para que veáis cómo está la máscara poética. Es como tú propio, con tu estética o con tu verso, ¿vale? Todas estas se fueron haciendo allí. Por ejemplo, esta. Y después las incluimos en la decoración del escenario, que era muy importante, crear un escenario chulo para todo el tema de conferencias. Nuestra compañera Irene, de primero de bachillerato, pues nos ayudó a dibujar, a hacer retratos de los poetas que llegaban. Entonces, in situ, se hacía la conferencia, había música, y la compañera nos hacía un retrato así muy rápido, con acuarelas, que quedaron muy chulos, se lo llevaban de regalo, y había como una fusión entre artes, la lengua, las artes plásticas y la música, ¿vale? Todo unido. Y los chicos de patrimonio, sobre todo los de patrimonio, que me han ayudado, porque son de mi asignatura, y me han ayudado a todo, toda la organización ha ido muy bien. Evidentemente no todos han sido logros. Yo os digo también que ha habido veces que me he tenido que levantar en plena conferencia para mandar a callar a chicos de segundo de bachillerato, ¿vale? Yo podía ser muy fantástico y decir que la culpa es del profe que le da lengua porque no ha trabajado el texto antes, pero bueno, algo habrá que pulir y algo tendré yo que hacer para, no sé, para seducir al departamento de lengua de otra manera, algo tendré que hacer. Y ahora mismo estamos en pleno concurso de poesía y microrelato, algo sencillo, que se han puesto una fase muy facilita, ¿vale? Poemas de 20 versos, microrelatos de una página, y ya terminaremos. Consecuencia, muchos de los chicos ya leen poesía. La poesía no acaba con Machado, ni acaba con los autores del 27. De hecho, hoy día Córdoba es una explosión poética, y muchos de los autores se les suele escuchar a los chicos más jóvenes. Nos invitaron a un SMUM que se hace una vez al año, suele ir centros privados, pero bueno, había sitios, nos colaron como público y nos tocó el país, teníamos que defender Arabia Saudí, meternos 2 días, del 13, 14 y 15 de abril fue, coincidiendo con lo de Valladolid, nos metimos 3 días en el colegio Lauda, con chicos de toda España, y bueno, los chicos nuestros allí defendiendo los intereses de Arabia Saudí, imagínate, además nos tocó en el órgano de los feminicidios, y el órgano, sí, era un poco ponerte en el lugar del debate, cosa que a mí a veces me impactaba, pero bueno, ellos aprendían a defenderse y a hablar, ¿vale? La conclusión, no sé qué ponerme estupendo así para concluir, pero bueno, lo mismo que no una candela, no es lo mismo que una estufa, ¿no? Aunque la estufa sea más rápida, más limpia, y cuando la necesites la enciendes, y cuando no la apagas, pues sí me parece muy importante, y por eso vengo, y por eso yo os escucho, porque yo os escucho
y aprendo de vosotros, igual que los chicos aprenden de nosotros y hay que aprender también de ellos porque tienen mucho que decir, no solo lo que les interesa, porque tampoco los vamos a poner a su servicio. ¿Qué os interesa hoy, chicos? Tampoco eso, pero sí que haya un ida y vuelta, porque eso sí, y sobre todo apagar la tele, ¿vale? Y cuando queráis cualquier actividad hecha, porque las tengo en el ordenador, que alguien quiere el cuadernillo el Camino del Mozarbe, pues se lo paso por PDF, lo imprime, lo encuaderna y ya lo tiene en clase, una aventura así paralela, poco a poco, se va haciendo y se termina después al final del curso, o el taller de poesía visual, que me lo pidáis y os lo paso por PDF o por PowerPoint, o si podemos cuadrar horario, a mí me encanta ir a clase de otros a hacer el taller de poesía visual, así que llamadme. Gratis. ¿Y tu libro? ¿Y tu libro? ¿Qué libro? Ah, vale, ¿pueden ver los chicos? Que no lo entiende. Tú no eres de Francisco Umbral, ¿eh? Yo no. Bueno, la lista, ahora dime. No, te quería preguntar que cómo habéis organizado, por ejemplo, lo del Camino del Mozarbe. ¿Que hay una unidad didáctica dentro de los departamentos o cómo organizáis los departamentos? Pues mira, esto se organiza todos los profesores que pertenecen al programa de escritura y lectura creativa. O sea, que ahí hay ya un grupo hay 12 de profesores, lo imprimimos 12 veces y cada uno lo utiliza en una clase, nos pusimos de acuerdo para no duplicar, ¿sabes? Y a ellos como no los pueden usar en su libro, porque lo hace cada profe, lo hace... Hay gente que lo ha hecho en bachillerato de ciencias, por ejemplo, y que no tiene nada que ver, yo lo he puesto en el contexto de la Edad Media, por intentar también no hacerlo totalmente actual, oye, también tirando para mi terreno, porque después que lo hago yo... Pues, y ellos se encargan de encajarlo entonces... En sus programaciones. Determinada hora, pues eligen 2 o 3 horas que sea dentro de eso. Eso, yo después, cuando termine el curso, en verano poco a poco lo pasaré al ordenador por tenerlo como recuerdo y pondré la puntuación a cada uno de los alumnos en el final de clase, pero que si hay que hacer sin evaluar, se hace, que no hay que tener, de verdad, yo no estoy obsesionado con el tema de evaluarlo todo, porque a mí, de verdad, si a mí esta charla me estuvierais evaluando, yo no sería igual de feliz, de verdad. Estamos todos evaluando... ¿Ya está, no? Bueno.